¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza un nuevo capítulo de Stock disponible esta nueva temporada 2023. Hoy debuta una sección nuevita. Vamos a analizar el poder, pero desde la cultura popular con don Rodrigo Álvarez. Pero antes, estas conversaciones ciudadanas que nos ayudan a entender este país que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y presento y saludo a Marta Herrera, abogada, también quien fuera jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Marta, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Encantada de estar con ustedes. Un tema que está muy en boga, ¿no? La corrupción. Sí. Pero antes tenemos nosotros un ritual laico en este Living Ciudadano, ¿ya? Marta. Le pedimos que eligiera usted una canción para comenzar esta conversación. Y usted eligió la siguiente. Qué bonita canción. Qué linda. Qué bonita. Hoy nos retrotrae a nuestras niñez esta canción. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque ABBA, The Winner Takes It All. ABBA se escuchaba en mi casa de ¿Ya? niña. Mi mamá me cantaba a mí chiquitita, vinilos y toda la cosa. Chiquitita, pero dime por qué. Sí, Esa, linda también. Y ya de grande me gusta mucho más esta, o sea, la encuentro total, es una metáfora además increíble. El ganador se lo lleva todo. Se lo lleva todo, exactamente. Oh, tiene que ver con el poder también, ¿no? Sin duda. Igual como que lamentablemente todo tiene que ver un poco con eso. Sí. Usted de poder sabe, Marta, usted estuvo más de 20 años en la Fiscalía, ¿verdad? Como abogada, y tuvo cargos relevantes. Sin ir más lejos, directora, como decíamos recién, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ¿no? Sí. ¿Qué le dejó ese paso también como mujer de derecho? Uy, me dejó, yo creo que muchas cosas. Yo ahora, justamente que no hace tanto, yo salí de la Fiscalía a finales de enero de este año, y me parece que hubiera pasado mucho tiempo, y no es mucho en realidad, pero siento que efectivamente, y a propósito del ganador, que sabemos no lo fui, pero siento que fue mucha ganancia estar en la Fiscalía, aprender muchísimas cosas, hasta el final, efectivamente, donde pude darme cuenta de todo un mundo que era bastante ajeno para mí, que yo no conocía, que sin duda no puedo decir ahora que lo maneje, y tampoco quiero hacerlo, tampoco me interesa particularmente involucrarme como en el mundo político y estar en eso de nuevo. O sea, nunca me involucré en lo político, digamos, pero evidentemente que había una dimensión política en la nominación del fiscal nacional, y se aprende muchísimo. Así que yo soy una agradecida de haber tenido esa oportunidad en nuestro equipo de la Unidad Anticorrupción. Muchas veces nos sentíamos frustrados porque las cosas no nos salían muy bien, digamos, los casos no se podían esclarecer, o los resultados judiciales que teníamos no eran necesariamente los mejores, pero había toda una mística y un compromiso, y efectivamente estas ganas de seguir peleando por esto, que yo creo que es algo que quienes estuvimos ahí en el equipo siempre lo vamos a apreciar. Van quedando muy pocos, lamentablemente la unidad quedan 2 personas en la actual. ¿2 personas? ¿De cuántas? Éramos 9 personas, y de ahí, bueno, se fueron cambiando. Chuta, qué peligroso para un país que una unidad anticorrupción no esté trabajando. O sea, hay otros profesionales, pero no los que teníamos toda la experiencia y los casos en la que materia se estaban llevando. Marta, recordemos a propósito del winner, el ganador lo lleva todo, ¿no? Que usted fue una de las cartas que presentó el presidente Boric para dirigir, para conducir la Fiscalía Nacional. Hubiese sido usted la primera mujer en la historia de la Fiscalía en dirigirla. Y eso, por supuesto, también era muy motivante. Me imagino, ¿no? Le faltaron 7 votos en ese Senado para haber sido la fiscal nacional. ¿Cuánto pesó para no tener esos 7 votos que usted haya sido precisamente la jefa de la Unidad Anticorrupción? Yo creo que pesó mucho, y lo digo muy responsablemente. Yo creo que las razones que se dieron por algunos votos de rechazo, a mí particularmente me parece que no eran muy convincentes, y más bien me parecía que el rol que yo había cumplido en ciertas investigaciones me pareció a mí que más bien marcaba esa decisión. Creía que podía ser distinto, creía que justamente estábamos en un momento en que el hecho de tener un mayor involucramiento con los temas de corrupción, y precisamente un rol anticorrupción, era algo que podía haber favorecido precisamente la candidatura, pero no fue así.
no fue así y en definitiva... Claro, uno espera, como ciudadano, imagino que los que están ustedes en sus casas también, que precisamente aquella persona que está a cargo de la corrupción, en contra de la corrupción, combatiendo la corrupción, sea quien encabece una fiscalía, ¿no? Y en un tema que mire cómo estamos, ¿no? Bueno, sí, yo también lo creo así. En todo caso, nunca fue, como se dijo, creo haber escuchado algunos comentarios, nunca fue un trampolín para esos efectos. De hecho, a mí tomar la decisión personalmente de asumir este desafío, de dirigir el Ministerio Público, fue una decisión en lo personal que me costó mucho, en lo familiar. Yo tengo hijos pequeños y la verdad es que me asustaba esa parte de dejar mucho de lado mi familia. Por lo tanto, el tema anticorrupción yo lo tomé en su inicio. De hecho, cuando yo llego a la Fiscalía Nacional de vuelta, ya llevaba un buen tiempo en el Ministerio Público, pero en otras materias, y lo empecé a tomar como de menos a más. Ya está esto. Y fuimos generando proyectos y el tema empezó a cobrar más importancia en el país porque convengamos que estamos en una realidad hoy, probablemente hace 5 años teníamos algo similar, pero cuando yo asumí la unidad anticorrupción, de hecho ni siquiera se llamaba ni unidad anticorrupción, se llamaba unidad de delitos funcionarios y probidad pública. Justamente le cambié este nombre. Usted le puso anticorrupción. Claro. Y era como, no era precisamente la unidad más importante, ni era el tema que nos importaba más en el país. Pisó muchos callos, Marta, porque usted elaboró informes desde el caso Cabal, por ejemplo, también elaboró informes del caso CQM. También fue la que dio a conocer que iba a ser investigado el presidente Piñera en su momento, potencialmente, ¿no?, por corrupción, en el caso de Dominga, que involucraba también a su familia. Usted fue la vocera de esa noticia, ¿no? ¿Pisó muchos callos? Sí, y quiero agradecer la pregunta particularmente del caso Dominga. Yo era la vocera del Ministerio, de la Fiscalía Nacional. Ya me tocaba entonces dar a conocer muchas noticias en que quizás mi participación no era tan decisiva, pero en el caso Dominga sí lo fue. O sea, yo fui a dar a conocer una decisión principalmente como directora de la Unidad Anticorrupción, que habíamos estado estudiando este tema desde que estalló por los medios, ¿no? Precisamente por medios internacionales y luego tomado por una investigación muy seria también de Ciber Chile. Porque yo lo digo porque creo que eso pesó fuertemente y lamento, digamos, que esto no haya tenido la lectura correcta o si quizás yo no lo pude dar a conocer de la manera apropiada. Yo, en definitiva, y sigo manteniendo, digamos, esta convicción de que si habían antecedentes de hechos que pudieran ser constitutivos de delito y que podían eventualmente involucrar a la primera autoridad nacional, era absolutamente necesario, me sigue pareciendo, que eso se esclareciera para el país. Yo no dije, ni en la vocería, por supuesto, los términos técnicos, el presidente de la República era imputado. O sea, eso en términos técnicos de derecho. ¿Ya? Pero no dije en esos momentos que necesariamente él sin duda fuera culpable de estos hechos, pero me parece absolutamente sano en términos de lo que se debe a la ciudadanía y a la propia autoridad, efectivamente, de que eso sea totalmente esclarecido y que no existan dudas al respecto. Entonces fue el caso Dominga el que le bajó el pulgar a usted para No, yo creo que no solamente ese, creo que contribuyó, pero yo creo que los casos de financiamiento a la política también. Y efectivamente el caso de Penta, SQM particularmente. Penta era una situación que estaba más vinculada a cierto sector de la política, donde principalmente radicó el rechazo a mi nominación, no solamente de ahí, está claro, pero hubo senadores que estaban involucrados como imputados directamente y que luego votaron y que de hecho asumieron una vocería. Estoy hablando directamente del senador Moreira, porque él es libre totalmente para emitir su voto, fundarlo de la manera que quiera. Podré yo creerlo o no creerlo, también estoy en todo mi derecho. Pero que luego él diga de que yo he mentido, eso sí me parece absolutamente inaceptable. Particularmente cuando yo dije que efectivamente otro senador había ido a pedir al fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, y en una reunión en la que yo estuve presente, que se le suspendiera condicionalmente eso. Es una realidad y está en un registro de lobby que consta en el Consejo para la Transparencia. Entonces decir
que yo mentí, o sea, me parece increíble. Y en esa reunión, tanto el fiscal Abbott como yo le dijimos a ese senador que no había ninguna posibilidad, pero la decisión radicaba en un fiscal regional que al final decidió suspenderlo y bueno, ahí terminó como terminó y luego terminó el senador votando en mi caso. Entonces yo creo que hubo varios casos que en definitiva pueden haber ahí tenido incidencia. Y pueden haber también otras razones, o sea, puede ser que efectivamente... Sí, por supuesto, pero obviamente... Claro, le gustara más otro candidato. Marta, a propósito de eso, ¿no? Ayúdenos a entender, en este líder ciudadano también, ¿no? ¿Cómo se elige un fiscal nacional en Chile hoy? Sabíamos lo que había pasado ya con el fiscal Abbott en su elección. Recordemos que el presidente da una opción y el Senado actúa como jurado, ¿no? Y claro, muchos senadores pueden estar siendo investigados por la justicia, por lo tanto son jueces y parte en la elección de ese fiscal nacional. ¿Qué vivió usted como candidata para llegar a ese puesto tan importante? Que viví como en la propia candidatura era una cosa, yo ahora lo puedo ver con más calma, me involucré en esto con una convicción bastante fuerte de tener un diagnóstico claro de lo que la institución podía necesitar. Sin duda no es que tuviera todas las soluciones a los problemas, pero evidentemente que hay fuertes problemas en materia de persecución penal y lo vemos ahora saliéndonos un poco del ámbito de la corrupción con la crisis que hay en materia de seguridad, de las complejidades que representa no habernos anticipado, porque no nos anticipamos nunca a lo que iba a pasar en materia de la introducción del crimen organizado en el país, que me tocó también, nos tocó como equipo generar bastantes alertas en ese sentido. Entonces yo me involucro en esto muy desde lo técnico, pensando en que efectivamente el Ministerio Público es un organismo técnico que tiene que dar respuesta desde la ciudadanía, representa a la sociedad toda, a esta necesidad y con una responsabilidad también súper clara en términos de que se imputa responsabilidad penal, entonces son temas bastante delicados, pero yo creo que ahí pudo haber existido cierta ingenuidad de mi parte de haber dicho, bueno, creo que efectivamente yo cuento con el conocimiento, con la experiencia que me da todos estos años en la institución, de haber podido también trabajar en distintas áreas y por lo tanto saber cómo se puede aportar, de tener buenos equipos y de saber que en definitiva hay que cambiarlos en muchas áreas. Y el sistema en sí, desde lo teórico, yo esto lo he dicho muchas veces, cuando se diseña, es un buen sistema, desde que involucra a los tres poderes del Estado, ¿no? Primero a la Corte Suprema. Claro, la quina de la Corte, el nombre del después presidente y el Senado, la elección del presidente y luego una ratificación por el Senado. En lo teórico es un buen sistema, o sea, aquí son cosas pero en lo práctico, ¿qué se encontró? Porque usted me está diciendo que fue... En lo práctico me encontré con una realidad terrible, la verdad es que ahora lo puedo decir, es una realidad terrible que por eso digo ahora ya más con la distancia del tiempo, que no es mucho, pero a mí me parece que fue mucho, lo puedo ver con más calma y en realidad a mí me decían qué valiente en involucrarte en esto, y mientras duró todo el proceso, que fue bastante largo, también recordemos que hubo otro fiscal nominado, claro, una nominación fallida, por mucho menos que yo, hay que decirlo, el fiscal Morales le faltó mucho menos, entonces fue un proceso bastante largo y ahí quizás yo no podía advertir claramente todo lo que esto involucraba, lo que significaba, también desde lo personal, ¿no? Eso... el peso como que vino después. ¿Pero le pidieron alguna reunión? ¿Le pidieron alguna cena, por ejemplo, como ocurrió? Sí, pero yo no estaba disponible, efectivamente. ¿Pero se la pidieron? Sí, efectivamente era como, podrían... No quiero nombrar personas, no quiero aquí perjudicar a nadie porque son prácticas que, aunque yo no las avale en lo absoluto, parece que estaban bastante internalizadas. ¿Ya? Yo no estuve disponible. ¿Era un sector puntual el que le pidió esta reunión? No. ¿Varios sectores? Sí, yo no podría... De hecho, yo creo que probablemente que el sector, por ejemplo, de la derecha, particularmente de la UDI, que fue un rechazo que yo tuve de parte de todos los senadores, yo efectivamente no tuve ninguna oferta en ese sentido. Claro, habían ciertas presiones de... No sé si presiones, ya quiero ser bastante responsable en los términos, pero ciertos comentarios como parece que la bancada de la UDI estaría dispuesta a apoyar si efectivamente
hubiera alguna resolución respecto de Dominga. La verdad es que condiciones para mí no iban a existir en ningún ámbito y efectivamente en eso estuve expuesta quizás al resultado final, pero me siento súper tranquila en ese sentido. Y volviendo al tema original, sigo siendo ganadora en el sentido de que me siento con la tranquilidad absoluta de que tenía total claridad de hasta dónde yo podía llegar en esta candidatura y por lo tanto habían cosas que estaban fuera de discusión para mí. Reuniones que sí tuvo y que sí habría participado el que salió finalmente fiscal nacional, Ángel Valencia, de acuerdo a declaraciones que usted me dio en CNN, ¿no? Sí, pero yo ahí lo que dije ante una pregunta de la conductora, de la periodista... Si quiere la recordamos. Sí, no hay problema. El día de mi nominación, entiendo que hubo esa comida, entiendo que participó Andrés Chadwick, el exministro del Interior, estaba el señor Valencia, no sé, otras personas. ¿Y qué le parece esa reunión? No tengo idea de su contenido, la verdad. ¿Pero de alguien que ya es candidato le parece apropiado? Yo no, insisto, nuevamente yo no lo haría, pero... No sé el contenido de la reunión, de la cena, de la comida. ¿Le parecería importante que se aclarara públicamente ese contenido? Tendrán que verlo los que siguen en el concurso. Marta, ¿qué significa para la República que existan estas reuniones antes de la elección de un fiscal nacional? Sí, yo creo que no son apropiadas sobre todo desde la falta de transparencia. Yo creo que es bastante válido, efectivamente, que las personas que van a votar por uno conozcan lo que uno piensa, cuál es el proyecto que existe, bueno, que siento que eso no lo tuvo. Pero para eso está el Senado, ¿no? Ustedes tienen que presentarse al Senado el proyecto delante de toda la gente. Y creo que en el ámbito de la Corte Suprema también eso debería ampliarse. Uno no tiene la posibilidad de mostrar un proyecto, por ejemplo, y ahí también hubo oportunidad de comentarlo en esa entrevista. Yo estuve disponible y creo que eso sí se conoció para todos los debates que se organizaron. No, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que Chadwick, ¿no? Que no votaba Chadwick, ¿no? Que es un factotum de la UDI, haya tenido que participar o hacer este puente, no sé. Y yo voy a repetir lo mismo que dije en esa oportunidad, que no conozco el contenido en el mismo momento, porque esto era en vivo. En el mismo momento entiendo que el entonces candidato actual fiscal nacional sacó un comunicado aclarando que esto era en un contexto académico, ¿ya? Donde él coincide con el señor Chadwick. Yo no tengo idea de su contenido, pero efectivamente sí, claro. No se ven bien estas cosas. Yo lo comparto absolutamente. Marta, y creo que las instancias que uno tiene que efectivamente dar a conocer el proyecto que se tiene. En mi caso, por ejemplo, mi proyecto era mucho más duro en términos de persecución penal. Bueno, en realidad como que nunca conocí mucho del proyecto del actual fiscal nacional. Se le criticaba por el hecho de haber sido defensor. Yo creo que eso no es necesariamente una crítica, pero en una situación en que claramente necesitamos una línea muy persecutora, bueno, era importante que se diera a conocer cuáles eran las ideas que uno tenía para la conducción de la institución. No sé el contenido de esa cena, creo que efectivamente se ve mal. Me preguntó, está la parte de donde la periodista me insiste mucho respecto de ese conocimiento, efectivamente, porque me pregunta con senadores o con ministros, me parece. Yo le dije, no, pero me parece que claramente el señor Chadwick es un político conocido y después se aclaró que esto era en el contexto académico y yo no tengo por qué dudar. No, pero es que además ya parte del estallido social que tuvimos fue por esta sensación de que hay una justicia para uno y para otros, ¿no? Y que generalmente hay una especie de clase política que termina diciendo entre bueyes no hay cornada, ¿no? Si hay temas pendientes aún que involucran a un partido y otro y ese partido se junta con quien podría ser el fiscal nacional, eso no se ve bien, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Yo también coincido en que efectivamente eso no se ve bien, a lo mejor no tenía nada que ver, a lo mejor efectivamente era en un contexto académico, pero efectivamente uno tiene que preocuparse de las apariencias por el momento en que estábamos ahí y en que seguimos estando ahora. Claro. ¿Y qué opinión le merece
Ángel Valencia, ¿no? Que pidió su salida apenas él asumió como fiscal nacional, que dejara el cargo anticorrupción. Sí, efectivamente que fue la única salida que efectivamente se materializó, pero creo que él debe haber tenido sus razones. Para mi tranquilidad, yo creo que esas razones no fueron técnicas. Probablemente esa misma entrevista puede haber contribuido a esas razones y por lo tanto es válido cuando, como en mi caso, era un cargo de confianza, aunque tiene un estatuto legal que es un poquito discutible porque no es cargo de confianza legalmente, pero ok. Eso es válido. Yo tenía relación con el actual fiscal nacional como defensor en muchas causas que él llevaba precisamente en casos de corrupción u otros y tengo una opinión correcta de él como abogado, no sé mayormente, pero hay temas que lo asocian efectivamente al mundo político que en mi caso pensaba yo que podía ser un plus respecto de mi candidatura como respecto de otras. ¿Está muy ligado Ángel Valencia al mundo político? Para tener una distancia respecto de causas que están pendientes. No lo sé ahora y creo que no corresponde pronunciarme, pero efectivamente él fue abogado de, entiendo, una bancada de un partido político, tiene ciertas relaciones personales con un senador en esos momentos, actual ministro. Sí, son cosas que conocemos. Se le decía que tenía buena llegada en todos los sectores políticos, desde la derecha hasta el socialismo. Pero yo creo que eso es de público conocimiento. Sí, claro. Yo creo que ahí en los perfiles, que es lo que se sin duda. O sea, ahí no estoy diciendo nada que sea secreto. Ahora, si eso, en definitiva, incide en su actuación, o sea, espero que no. Efectivamente, espero y supongo que todos esperamos lo mismo, pero que tienen mayor vínculo efectivamente con el mundo político que lo que yo puedo tener, que es nulo. Eso es algo que es bastante claro. ¿Y somos un país corrupto? ¿Estamos siendo un país corrupto? ¿Vamos encaminados a ser un país corrupto? ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo no diría que somos... A ver, que hay corrupción en Chile, sin duda, y que siempre la ha habido. Yo creo que eso es bien importante tenerlo claro. Yo creo que, en definitiva, lo que vivimos en términos de esta crisis de confianza, que no quiero ser dramática, pero lo encuentro realmente terrible, o sea, y con una facilidad, además, que se imputen delitos directamente a personas, ¿ya? O sea, que hay un ministro de Estado que puede incluso generar un autorrobo, y que se impute esto con esta liviandad por una crisis de confianza que tenemos y que se ve claramente potenciada por una cuestión de corrupción de la que yo creo que simplemente no éramos tan conscientes, pero siempre tiene que haber ocurrido lo mismo. Entonces, dentro de todo, quiero ser positiva y decir que estas cosas nos sirven. Y nos sirven para tomar conciencia de que, en definitiva, estas conductas siempre han ocurrido. No ocurren ahora, no es como ahora en realidad nos pusimos con estas, para muchos sectores, malas prácticas, que directamente no son malas prácticas, son delitos directamente. No sé por qué cuando hay algunas personas que incurren en delitos se habla de malas prácticas y para otro lado hablamos directamente de delincuentes, ¿ya? Son todos delitos, pero yo creo que esto siempre ha pasado. No estoy hablando en tiempos tan lejanos y que no cabe duda que pasaba, no sé, me estoy refiriendo directamente a época de dictadura, sino que también en democracia. Sí. Han pasado mucho y yo creo que lo bueno es que seamos conscientes y tratemos como ciudadanos y ciudadanas, digamos, de hacer las exigencias que corresponden en términos de transparencia, de control, de responder, pero de verdad, ya no esto de aprovecharnos de me voy a bajar de una mesa porque en realidad tiene que responderse respecto de esto otro. No, dar la respuesta que todo el país necesita. Claro, pero hay un Chile que nosotros no conocemos, la ciudadanía me refiero, ¿no? Y que usted misma lo dijo de recién, haber estado a cargo de una unidad anticorrupción me jugó en contra para poder ser fiscal nacional. ¿Cómo se vive ese puesto? ¿Cómo lo vivió usted en el sentido de las presiones también, que no se conocen? ¿Cuánta presión usted recibió para no investigar tal cosa? Por ejemplo, en el caso de Dominga, ¿qué presiones hubo? Sí, yo desde ese punto de vista debo reconocer que
tenía una ventaja en términos de que no era la autoría, ¿no?, a cargo, y por lo tanto yo no podría decir que recibí directamente yo presiones, no lo sé. En definitiva era a lo que quería estar justamente atenta si tenía este cargo de conducción del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, para poder decir, no, acá lo más importante, me sigue pareciendo, digamos, que efectivamente la igualdad ante la ley que la Constitución actual y cualquier Constitución nos debe garantizar sea una realidad. O sea, ley pareja en términos ya de términos más cotidianos, que eso sea una realidad. Entonces, la verdad es que yo tuve la fortuna, en eso debo ser bastante clara, después tuve las consecuencias, pero en el ejercicio del cargo tuve la fortuna de poder ejercerlo muy técnicamente, totalmente alejada de cualquier otro tipo de factores de tipo político, que en definitiva yo creo que igualmente inciden. Porque evidentemente no es solo la Fiscalía la que puede tomar las decisiones acá, y tampoco en la Fiscalía hay una sola persona, hay equipos, ¿ya? Y entonces es importante que todos nos conduzcamos de la misma Marta, entonces, para quedar manera. claro, ¿usted nunca recibió un telefonazo? Como lo dijimos delante, ¿no? Domínguez estaba involucrado directamente el Yo presidente. directamente nunca recibí con la un familia, telefonazo. No. o los casos anteriores también que involucraban Yo como altas directora autoridades. anticorrupción nunca recibí un telefonazo. Ya. Yo creo que recibí las consecuencias, pero el telefonazo no lo recibí. Recibió el telefonazo después. Recibí un telefonazo después. Sí, efectivamente. Esto de los robos de computadores se vienen dando el caso Mopgat en adelante, ¿no? El último fue precisamente en el gobierno de Sebastián Piñera y la Subsecretaría de Salud, ¿no? En plena polémica de la información de la pandemia, en fin, ¿no? A metros de la moneda. Este de ahora, ¿qué representa que usted este modo operandi? ¿Hacia dónde va esto? Sí, yo creo que es algo en que todos estamos en general nos causa mucha curiosidad, por decirlo de alguna manera. No se entiende, no podemos entender. Claramente yo ahora estoy fuera de la Fiscalía, por lo tanto no tengo antecedentes, y si los tuviera no podría comentarlos, digamos, respecto de la investigación en concreto, pero efectivamente son cuestiones tan lamentables porque solo siguen fomentando esta desconfianza. No es un brutal. robo común, el mismo Jackson lo dijo, el ministro Jackson, porque a quién le importan unos computadores viejos si los quiere vender en el persa, ¿no? Aquí sin duda no hay que ser muy casurro, ¿no? Para saber que esto hay un móvil distinto detrás, ¿no? Evidentemente, y lo bueno ahí sería que ojalá se pudiera tener resultados, que eso es lo que se suele echar de menos en estos casos, ¿ya? Se abren investigaciones, pero después, ¿qué pasó? ¿Y usted qué cree? Yo siempre tenía un problema después de su con eso. experiencia también en esta unidad anticorrupción, tuvo 20 años más de 20 años en la Fiscalía. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Del robo? Sí. No, yo no podría decir qué es lo que hay detrás del robo. Efectivamente, estoy expectante, como estamos en la mayoría, de lo que esa investigación efectivamente puede arrojar. Yo estaba siguiendo mucho más respecto de las investigaciones que se estaban abriendo en los casos que involucraban irregularidades respecto de tratos directos con fundaciones u otras organizaciones. ¿Usted estaba en eso ya? No, ya. me refiero que lo seguía más en términos de opinión pública, porque esto que sigo echando de menos, de que se adopte una línea respecto de la Fiscalía de cómo vamos a asumir estas investigaciones, porque lo único que escuchamos es que se abren investigaciones, pero después, ¿qué pasa con eso? O sea, evidentemente que las investigaciones tienen que manejarse con mucho sigilo en su comienzo, de modo de no entorpecer diligencias, pero ¿cuál es la línea que la Fiscalía está siguiendo? Que es muy necesaria. Eso no la encuentro clara, porque además estos son un caso, estos convenios que también, así como SQM, pueden saltar a otros sectores, ¿no? Claro, y la Fiscalía tiene que estar preparada para eso, que fue en un momento en que otra crisis de confianza, ¿no? Por casos de corrupción que además involucran fuertemente también lo privado, como eran los casos de financiamiento ilegal de la política y todo esto, toda esta duda que nos genera el tema económico, ¿no?, mezclado con la política, y había que tomar una decisión respecto de que esto se podía seguir abriendo,
Y es importante que el órgano persecutor tenga una sola línea Y eso no para lo he visto, dar... y eso no lo he visto. Yo veo que se abren investigaciones en distintas regiones. ¿Debiera tomarlo el fiscal nacional como pasó con ese QB Penta? A estas alturas, usted te había dicho que no, pero no sé, ya ha pasado un mes. No, lo que dije en alguna oportunidad también en alguna entrevista era que en esos momentos estaba solo, Claro. donde yo conocía una fundación que era Democracia Viva, y que me parecía, haciendo la comparación, que no parecía que existían los antecedentes Pero que ahora, eran tan masivos. ahora que ha pasado toda esta agua bajo este puente, Por lo menos tiene que asumirlo? formarse, por lo menos tiene que formarse un equipo de investigación importante, ya en términos de que exista profesionales especializados. Yo ahí quiero insistir que es muy importante que existan fiscales que sepan investigar estos casos, pero que también hayan profesionales de otras áreas, que es una preocupación que tengo, porque evidentemente para conocer de todas estas materias y de hacer investigación patrimonial, por ejemplo, de seguir el dinero de lo que se habla tanto ahora, hay otros profesionales de otras disciplinas que están más capacitados, pero que trabajan en la Fiscalía, y lo comento porque precisamente en la Unidad Anticorrupción esos profesionales ya no existen. O sea, en mis tiempos teníamos 3 analistas, 2 de ellos fueron desvinculados y la profesional que queda ya tampoco está en la Unidad Anticorrupción. Yo creo que esas cosas tienen que revisarse para llegar a mejores resultados. Me imagino, ¿no? Es como bastante claro. Bueno, usted está viendo Succession, ¿no? La gran serie del momento. Muy bueno, no le voy a decir el final, pero es muy bueno el final. Ya, de la no, serie. porque yo estoy en la 3ª temporada. Ah, va recién en la Ya, 3ª, ya, sí. perfecto, le quedan ahí un par más. ¿Cuánto de Chile hay en esta serie, ¿no? De esta serie de poder, Bueno, de intriga? yo de hasta ahora medios? pienso que es algo más modesto en términos de lo que uno ve efectivamente en la serie, pero a mí lo que me parece súper atractivo también, y creo que por fin estamos llegando un poquito a eso, pero a propósito de una ley pronta a publicarse, o sea, es un proyecto de ley a esta altura, pero que tiene que ver precisamente con delitos económicos, delincuencia de cuello y corbata, que en el ámbito jurídico ha sido muy discutido, pero de entender que la corrupción no solo está en lo público, también está fuertemente en lo privado, de que los mundos se interrelacionan muchísimo, y tenemos que estar atentos a eso, porque justamente lo que ocasionan, volviendo a lo anterior, son situaciones, no estoy diciendo que los casos de corrupción sean el fundamento del estallido social, pero todas esas cosas que van mermando, en definitiva, la confianza de la ciudadanía, la credibilidad, todo eso va incidiendo. Y en términos de corrupción, que siempre pensamos los funcionarios públicos, ¿y qué pasa con el mundo económico? Eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa? ¿No hay abuso de poder? ¿Cómo haría ahí? usted que el gran empresariado haya acudido al Tribunal Constitucional, el gran empresariado chileno, para que no se aprobara esta ley que endurecía precisamente? Yo creo que, en definitiva, en términos jurídicos, la presentación tenía tenía ciertas cuestiones que efectivamente son muy opinables. Yo, por supuesto, no adhiero particularmente a esos fundamentos más de orden constitucional en el ámbito penal particularmente, pero creo que había materias discutibles. Pero volvemos a cómo se ven las cosas. Claro. O sea, cómo decimos que me tocó también en algún momento comentarlo. Hay una presentación ante el Tribunal Constitucional porque va a haber un estatuto propio de los delitos económicos, pero un estatuto propio que es el acorde, el ad hoc a ese tipo de delincuencia que es distinta. ¿Ya? No es que se esté estableciendo un estatuto que es discriminatorio, sino que es el adecuado para ese tipo de delincuencia. Y en el año 2015-2016 hubo un estatuto también, se modificó en una agenda corta antidelincuencia, todo el estatuto de delitos contra la propiedad, robos. Y tienen los robos una forma distinta en que se determinan las penas que otros delitos. Perfecto. Pero nadie fue al Tribunal Constitucional por los delincuentes que robaban. Pero sí fueron estos. Pero sí fuimos. Entonces, Muy bien. es complicado en términos de apariencia, en términos de estética. Marta, en nombre del equipo, muchas gracias por esta conversación, ¿no? Muchas gracias, Tan Freddy. esclarecedora también, que nos deja muy pensativos en el Chile que estamos Muchas gracias, construyendo. encantada. Que esté muy bien. Gracias. Muy bien, a propósito de Succession, ¿no? Ya viene una nueva sección con Rodrigo Álvarez. El poder también que hay detrás de la cultura pop. No te vayas de la sintonía.